Los sonidos del año. El malestar social. Con Lucía Riera. Me da gusto que esté la gente aquí presente, que siga, porque Chile ya cambió. Ya no nos van a tener nada encerrados en las casas. Queremos todos unirnos para protestar por los recursos, para que los estudiantes puedan acceder a la educación pública gratuita y de calidad. Creo que es importante que demos una señal que como continente las mujeres estamos unidas. Nosotras no estamos seguras ni en el espacio público ni en el espacio privado porque las personas que nos asesinan son quienes duermen a nuestro lado. Terminaron de violar los jueces la violaron con la condena que dieron. La protesta social, la injusticia social que se vive en Colombia, el desarraigo, el despojo, las desapariciones forzadas, el asesinato de líderes y de los indígenas. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo Castro! No solamente estamos indignados, sino que nos sentimos estafados porque al final resulta que el problema de las eléctricas es que no tienen empatía con la ciudadanía y nosotros pensamos que es que nos están robando literalmente. Lo que no podemos hacer es que esté los servicios básicos a manos del capitalismo. Demasiados muertos, demasiados torturados, demasiada gente apresada injustamente solo por estar alzando la voz en contra de este gobierno que nos está matando. La lucha aquí es por una democracia, por una Nicaragua que ya se ha cansado de mucha opresión. Nicaragua, Argentina, Chile, México, Colombia, España. Acabamos de escuchar voces de diferentes rincones del mundo en los que se ha hecho oír y mucho la ola de malestar social que ha recorrido el planeta. En este episodio de Los sonidos del año vamos a analizar los motivos del hartazgo de la gente en algunas de esas zonas, aunque ya les adelanto que la pobreza, la corrupción, la persecución y la desigualdad son casi siempre el caldo de cultivo de estas protestas. Son problemas que se han acrecentado con la pandemia. Latinoamérica es la región a la que más ha afectado el coronavirus. En su territorio vive apenas el 8,4% de la población del planeta y, sin embargo, registró cerca del 28% de las muertes por COVID-19 del mundo y su economía se contrajo un 7,7%. En ese contexto se han dado grandes protestas este año en diferentes rincones del mundo. Vamos a recorrer algunas de ellas con la ayuda de Amaranta Cermeño. Hola, ¿qué tal? Hola, Lucía, muchas gracias. Yo creo que no solo es importante recalcar que este malestar del que hablas se sintió por todo el mundo, sino que también sacó a la luz diferentes problemáticas sociales. Y quizá uno de los que tenemos más recientes sea Nicaragua. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Allí ha habido elecciones de dudosa fiabilidad. Sí, el caso más reciente sería el de la reelección de Daniel Ortega. Las elecciones presidenciales del pasado 7 de noviembre fueron fuertemente criticadas por su falta de transparencia, con 7 candidatos de la oposición en prisión, con una tasa de abstención de voto del 81,5%, con la eliminación de 3 partidos políticos opositores, la derogación de la observación electoral. Bueno, era de esperarse que la gente tuviera algo que decir ante todas estas irregularidades, lo que fue el caso tanto en Nicaragua como a nivel internacional. Entre los que se resignaron con un sentimiento de frustración y hasta de miedo estuvieron los que condenaron una falta de libertad de expresión bajo el gobierno de Ortega. Si retrocedemos un poco más, llegamos a otro tipo de problemática social, que es el rechazo de una nueva legislación. Pues en Colombia, por ejemplo, los principales afectados fueron los estudiantes, con la aprobación de la matrícula cero y la falta de gratuidad plena. Se introdujo como una política de Estado que, según varios expertos y congresistas, no contaba con los suficientes parámetros para ser considerada como una política pública. Luchando por la Guardia Estudiantil, por la Guardia Indígena y la Guardia Campesina, queremos educación gratuita, salud gratuita. El argumento fue que el beneficio solo estaba dirigido a unos 650,000 jóvenes que no representaban el total de los estudiantes de los estratos socioeconómicos que la recibirían. Y de ahí las numerosas manifestaciones que resultaron en al menos 24 muertos y más de 800 heridos, y que todavía fueron seguidas por más manifestaciones para denunciar la brutalidad policial, que fue una opinión que fue respaldada por entidades internacionales como la Unión Europea y la ONU. Hay una cuestión que atraviesa a todos los países y que es la lucha feminista. Exacto. Podemos ver este patrón en el que cuando un país se moviliza, el resto del mundo responde o le hace eco, como cuando la causa es compartida. Y fue sobre todo el caso con los feminicidios en América Latina. Tenemos el derecho a ser respetadas, ya no queremos ver todos los días en las noticias gente muriendo,
gente violentada y las autoridades sin hacer nada. México es un país en donde se estima que 10 mujeres son asesinadas a diario por violencia de género. Y hubo protestas donde las madres de las víctimas de feminicidios exigían justicia al gobierno mexicano, al que acusaron de dejar impunes al 97% de los casos. En Argentina, que en febrero ya se contaban 35 feminicidios, miles de mujeres protestaron por el violento asesinato de Úrsula Baillo. En más de una ocasión, las mujeres de diferentes países salieron a las calles a protestar la violencia de género en el mismo día, una forma de unión que termina causando mucho impacto, al menos desde un punto de vista mediático. Un potente movimiento feminista que está alzando la voz en América Latina y en el que Chile ha tenido mucho protagonismo con el surgimiento allí de las tesis y de su performance Un violador en tu camino. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni como decía, el violador eras tú. El violador eres tú. Es el canto feminista que todavía se entona por todo el mundo y denuncia la violencia sexual. Yo creo que por este performance, junto con las numerosas manifestaciones contra la violencia machista o por la legalización del aborto, Chile es un buen ejemplo de las formas que puede tomar el malestar social y hasta dónde puede llegar. Gracias, Amaranta. Aquí en Chile vamos a detenernos un poco más porque todo ese malestar social por la crisis que atravesaba el país, la peor desde el fin de la dictadura de Pinochet, ya ha dado algunos frutos. Las históricas protestas de 2019, de las que se han cumplido ya 2 años, lograron acabar con la Constitución de 1980, heredada de esa dictadura. En octubre de 2020 se votó en referéndum a favor de la redacción de una nueva Carta Magna que tiene además varias particularidades, como que incluye la participación de los pueblos originarios, pero sobre todo va a ser la primera constitución paritaria del mundo. En su redacción participarán miembros de la sociedad civil en igualdad de género. Marta Rodríguez y Natalia Oelsner pudieron hablar con algunas de esas madres de la Constitución chilena, las mujeres seleccionadas para trabajar en la Convención Constituyente, y esto es lo que les contaron. Yo creo que probablemente la nueva constitución será feminista. Nosotras, las organizaciones feministas, nos vamos a encargar también de que efectivamente se plasme así la nueva constitución. ¿Será feminista o no será? Sí, así es. Que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. Soy Miriam Enríquez Viñas y me presento como candidata a la Convención Constituyente por la región de Atacama. Bueno, yo soy Amaya Alves Marín, soy abogada de profesión, soy académica en la Universidad de Concepción y creo que la Constituyente es una gran oportunidad para, diríamos, refundar las bases del pacto social. Una oportunidad única. Estamos dando efectivamente un paso que no se ha dado en el resto del mundo. Es una convención paritaria porque va a estar integrada de forma igualitaria por hombres y por mujeres. Ninguna constitución chilena previa ha tenido la participación de ninguna mujer, jamás. El actual proceso constituyente nació con una demanda en la calle. Hay que considerar este contexto histórico en el cual nace la Constitución del 80. Solo se tomó en consideración la visión de un hombre, y un hombre en específico, que era un hombre neoliberal, un hombre blanco. La Constitución actual no fue dictada en democracia. La mayoría de los jóvenes entiende que la Constitución actual no los representa. Es una Constitución que hay que actualizar. Derecho es un producto cultural. Si las mujeres no hemos formado parte de las constituciones y no hay perspectiva de género ni hay paridad en el poder, es porque socialmente está construida unas categorías que nos quieren sumisas. Pero la Constitución en sí no es que vaya a solucionar todos los problemas de desigualdad estructural existentes actualmente, pero sí es una base importante para poder empezar con ello. En el inicio de la propuesta está que la Constitución tenga un lenguaje o sea redactada con un lenguaje inclusivo. Además, consagrar ciertos derechos fundamentales como por ejemplo la equidad salarial, la posibilidad de contar con un ingreso básico universal con perspectiva de género, establecer derechos como la prohibición de la violencia relacionada con el derecho a vivir una vida libre de violencia. Si de
verdad queremos lograr la igualdad material, vamos a tener que apurar un poco el tranco, porque en el fondo el techo de cristal funciona. Yo voy a cumplir 50 años, llevo 25 años en la facultad, tengo el doctorado y todavía me dicen mi hijita, pero no, a mí ya no me da risa. O sea, a mí me piden el café. Yo voy a reuniones y me dice que le gusta con 2 de azúcar. Yo creo que en este tipo de temas, los hombres más bien intencionados en apoyar las demandas de género, jamás se van a representar todas las dificultades que sufren las mujeres a propósito de cada uno de los ámbitos de nuestra vida, tanto en el ámbito público como privado. Yo lo resumiría con esta frase: la empatía jamás es suficiente. Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2, 60 años, trancado al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó. Tu 5'9", yo doble 2. Ya se acabó. 60 años, trancado al dominó. La frase patria y vida se escuchó por primera vez en febrero a ritmo de salsa, rap y reggaetón. Se trataba de una canción, pero también de una vuelta de tuerca a la consigna castrista patria o muerte. Este año, patria y vida dejó de ser un estribillo para convertirse en eslogan de las históricas protestas que tomaron las calles de Cuba. El motivo era la difícil situación económica que atraviesa el país y de la que los manifestantes culpan al gobierno de Miguel Díaz-Canel, al que acusan de dictadura. Este himno ha recibido el Grammy Latino a la mejor canción del año. En una entrevista con Euronews, el cantante cubano Yotuel Romero nos explicó el subtexto de Patria y Vida y por qué pasó con tanta fuerza desde YouTube a las calles de La Habana. Para mí no solamente es un orgullo, sino me hace ver que la canción llegó en un momento en que el pueblo, cansado, agotado y con ganas de un cambio, con ganas del final de la dictadura, tuviera esta canción como visualizando con la letra de esta canción, Patria y Vida, visualizando la Cuba que le gustaría tener, ¿no? Una Cuba de patria y vida, una Cuba de patria y sueños, de patria y esperanza, de patria y fe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que resume Patria y Vida? Entonces, es un orgullo, pero al mismo tiempo hay una tristeza por ver lo que está ocurriendo con el pueblo cubano, viendo cómo se está comportando el régimen cubano, la dictadura cubana con este pueblo indefenso y sin mi experiencia de protesta. Esto no es una protesta como hay habitualmente en muchos países, que la protesta es permitida, que tú la puedes hacer, que la puedes convocar. Esto es un grito de adiós, esto es un grito de se acabó, esto es un grito de libertad. Más que una protesta, es un grito de libertad. Nosotros venimos del pueblo, nosotros no somos políticos, empezando por ahí. Entonces, cuando haces una canción para hablarle a tu pueblo, no para hablar ni a un bando ni al otro, ni a una derecha ni a una izquierda, hablas para hablarle a un pueblo. Y por eso es que el pueblo se sintió identificado con esta canción, porque nosotros, precisamente por eso, no somos políticos. Entonces, tenemos el sentir ese sabor de pueblo, nosotros escuchamos, el artista escucha lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo pide, lo que el pueblo de una forma u otra coquetea, ¿no? Y el artista lo traduce y lo forma en canción. Por eso es que las canciones son tan importantes en la vida de las personas. Es una generación que sobre todo no tiene ningún arraigo, ha visto un fracaso, porque lo ha podido comparar, ha visto un fracaso, ha visto una decepción, ha visto mentiras, doctrinas vacías, mientras que un pueblo sufre, los dirigentes todos tienen buena vida, los hijos de los dirigentes tienen coches, carros, viven la vida, como dicen en España, de puta madre, y ellos siguen siendo los sacrificados y los que tienen que resistir, los que tienen que aguantar. Llegó un momento que se cansó, dijeron, basta ya,
Yo no voy a dejar que mi vida se convierta en la vida de mis padres o en la de mis abuelos, que son frustradas. Son vidas frustradas, vidas que al final se quedaron en el aire, se quedaron ahí. Ellos quieren soñar, son jóvenes, quieren vivir como la juventud de cualquier país. Yo no te digo que la perfección esté que vamos a tener un país perfecto, no, porque yo he tenido la suerte de vivir en España, en Argentina, en Estados Unidos, en Colombia, en Francia. No hay sociedad perfecta, pero hay libertad. He conocido artistas que han soñado siendo grandes en Francia y son grandes en España, en Brasil, en Colombia. Las personas en Cuba, estos jóvenes no tienen sueño y ellos quieren soñar en Cuba. Fíjate que esta protesta no es que vamos a salir y vamos a irnos en un bote para Estados Unidos, no, como el maleconazo, no. Ellos lo tienen claro, quieren libertad, quieren quedarse en su tierra, pero una tierra libre, sin derechos y sin leyes justas. Es imposible regresar a Cuba, porque ahora a mí me pueden acusar de lo que sea, que me pondrán un abogado de oficio de ellos, que responderán a las leyes de ellos, me juiciarán con unas leyes de ellos y no hay amparo. No hay amparo, no hay un amparo legal en Cuba para nada. Es más, los manifestantes que están en estas huelgas nos están llegando mensajes y videos de cuando los llevan a los hospitales no los atienden. Solo atienden a los que están supuestamente del bando revolucionario. A los otros no los atienden. Han quitado el internet. Y si la han quitado es por algo. La han quitado para que el mundo no vea lo que está ocurriendo en Cuba. Por eso, no solamente yo, todos los artistas cubanos en el mundo entero y todos los influencers cubanos, todos los youtubers, estamos dando nuestras redes para que la información que nos llegue, ponerle que el mundo la vea y que el mundo se humanice con Cuba, porque estoy viendo demasiada deshumanización del mundo con Cuba, con el pueblo, ojo, con el pueblo cubano, porque a veces también tiende a confundir a la gente. Pero es que si yo le he donado cosas a Cuba, no, tú le has donado cosas al régimen cubano, pero es el momento de ayudar al pueblo de Cuba, que nadie ha dicho nada de lo que está ocurriendo en Cuba, que ningún presidente haya condenado la dictadura cubana, que ningún presidente diga lo que está ocurriendo en Cuba es injusto para su pueblo, que humanamente digan que están matando a niños en Cuba, a jóvenes indefensos de 20, 21 años. No haya dicho nada. Por supuesto que he cancelado mi participación en varios festivales porque realmente ahora mismo espiritualmente estoy conectado con Cuba, viendo las imágenes que pasan, viendo todo lo que está ocurriendo. Pues mi show es un show alegre, es un show divertido, es un show de... Yo soy un artista que no soy un activista político, soy un artista que mi música siempre ha sido, sí, social, pero divertida, de fiesta. Hay temas claramente, abiertamente políticos, pero no es... Mi carrera de 20 años no ha sido haciendo canciones políticas. Entonces mi show es un show de diversión, es un show donde yo te llevo a esa Cuba en sueños mía de fiesta, de un roncito, de pasarla bien, ¿entiendes? Entonces yo no me siento así ahora. O sea, mi Cuba no está así ahora. Mi Cuba está dolida, están muriendo jóvenes en la calle. Y tomé esa decisión de decir, por ahora no es momento de festejar nada, es momento de luto, es momento de denunciar, es el momento de que cada artista, cada cubano use su influencia, sus conexiones, su público para concientizar al mundo de que ayuden al pueblo cubano, que nos ayuden. Este es un grito de libertad, es un grito de se acabó, es un grito como dicen las protestas, porque yo he participado en protestas en España y siempre la prensa cubre qué es lo que está aclamando la masa de la protesta. Ellos están reivindicando libertad y abajo la dictadura, se entiende clarito. Y eso es lo que debería cubrir la prensa. Lo que está reclamando esos cubanos, que son miles de cubanos, cientos de miles de cubanos que están protestando en toda Cuba, reclamando libertad, reclamando el fin de la dictadura. Claro que hay una esperanza de fe, porque el cubano ya está visualizando qué quiere. El cubano se está apoyando de una dirección, de un cambiar un patria muerte por un patria y vida. Quieren una Cuba de patria y vida. Quieren una Cuba diferente. Quieren una Cuba que los haga soñar. Quieren una Cuba con esperanza. Una Cuba que mira al futuro con alegría y con una sonrisa de oreja a oreja.
un cambio, por algo que sabemos que nos va a llenar a todos de satisfacción, no solamente al cubano, al mundo entero, porque yo sé que cuando la dictadura caiga, muchas de las personas que no han hablado van a decir, qué bueno, pero ese qué bueno hay que decirlo ahora, porque yo sé que hay muchas pasadas, hermano, hay mucho escapar con velos, pero están masacrando un pueblo. Yo no creo que el mundo va a ser cómplice de esta deshumanización. La reflexión de Beatriz Beiras. Allí donde hay un mínimo de libertad de expresión, de libertad de manifestación, el cabreo toma las calles bajo diferentes formas o pretextos. En Europa occidental, donde la libertad individual y colectiva está muy arraigada, es incluso sagrada. Las calles se llenan de gente que protesta contra las restricciones a su libertad de movimiento, de trabajar, de abrir sus negocios. Otros van más lejos y protestan contra la obligación de vacunarse para ciertos profesionales o para poder simplemente salir de casa. En las protestas por la COVID se expresa también una enorme desconfianza hacia las élites dirigentes, políticas y empresariales, incapaces de solucionar ninguna de las crisis en cadena que vapulean a la población desde el inicio de este milenio. Cada crisis acarrea un lote de prohibiciones, imposiciones o pérdidas para el ciudadano trabajador y contribuyente, que lo vive ya como un castigo. Antes de la crisis sanitaria provocada por la pandemia fue la crisis financiera de 2008, cuando el desenfreno de los bancos en conceder préstamos, la fabricación de instrumentos financieros de tipo piramidal y la especulación inmobiliaria se saldaron con la destrucción de 27 millones de empleos. En Europa, la resaca generó una crisis de la deuda pública y del euro, cuya salida por la vía de la austeridad castigó a la población más vulnerable y debilitó estructuralmente los sistemas públicos de salud, entre otros. Cuando la pandemia de la COVID llegó a Europa en enero de 2020, dejó al descubierto no solo la falta de prevención, con la ausencia de mascarillas y equipos de protección para los sanitarios, sino también la fragilidad de los sistemas de salud que los dirigentes insistían en calificar de robustos. En algunos países colapsaron ante la avalancha de enfermos y las cifras de muertos se dispararon como nunca se había visto en varias generaciones. Detrás llegaron los confinamientos, el parón de la economía, la imposición a toda prisa del teletrabajo, una vez más la improvisación, esta vez de los dirigentes empresariales, que se tradujo en una sobrecarga para los empleados, obligados a compaginar trabajo y familia, encerrados en pisos, a menudo exiguos, sin balcones ni espacios verdes alrededor. Para los trabajadores llamados esenciales, la pandemia supuso estar en primera línea frente al virus, sin protección y sin recompensa alguna a cambio, salvo buenas palabras. Y para todos, prohibiciones so pena de multas, prohibiciones que algunos dirigentes políticos se saltaron. En América Latina, la crisis sanitaria golpeó muy duro sus economías. Es una de las regiones del mundo donde el número de pobres aumentó más. Según qué países, el malestar social se expresa de distinta manera. En Centroamérica, la gente hace la maleta y se va en una caravana de migrantes rumbo a Estados Unidos. En Argentina, Chile o Colombia, el cabreo se expresa en la calle o en las urnas. Pero la forma más innovadora y radicalmente antisistema de protesta tal vez sea la de los asalariados de Estados Unidos que abandonan sus puestos en masa, hartos de sentirse explotados por unas empresas que cada vez ganan más y reparten menos. Allí, la gente renuncia a un empleo que no les deja tiempo para ocuparse de sus familias o simplemente de vivir. Y es que el trauma colectivo dejado por la pandemia, con el enorme número de fallecidos, muertos que dejan hijos, hermanos, familiares, amigos y conocidos, está todavía por digerir.
Pero lo que sí ha puesto de manifiesto es que nadie sabe de qué estará hecho el mañana. En el interior de muchas personas resuenan, aunque no las conozcan, estas palabras de Confucio. Lo único que no se recupera nunca en la vida cuando se pierde es el tiempo transcurrido. Towing that old line, a model citizen, everybody loves him, but he's not a friend of mine, but he's not a friend of mine. When I see him on the street, looking down at the hippie freaks, selling out his twisted soul, and I can't take it anymore. I wanna sing anti-establishment blues, anti-establishment blues, anti-establishment blues. Euronews Podcast. Los sonidos del año. El malestar social. Esta reflexión de la jefa de redacción de Euronews en español nos lleva a buscar el punto de vista europeo de la respuesta a estas crisis. Saludamos a nuestra compañera Ana Lázaro, corresponsal en Bruselas de Euronews. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, saludos desde Bruselas. La gestión de la pandemia ha marcado casi cada decisión política en los últimos 2 años, una enfermedad que ha dejado más de 1.600.000 muertes en el viejo continente. En Alemania, los contagios y muertes diarios no han dejado de crecer en las últimas semanas del año. Hemos visto volver a los confinamientos en Austria, en Eslovaquia, endurecer las restricciones en Italia y, mientras tanto, en diferentes puntos de Europa, se han sucedido las protestas en contra de esas restricciones, de la vacunación obligatoria o de la implantación del pase sanitario, que fueron todo un reto de coordinación para la Unión Europea, ¿no? Efectivamente, pero si me lo permites, voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque la Unión Europea ha adoptado al menos 2 medidas decisivas durante la pandemia. La primera fue la compra conjunta de vacunas, que quizás ralentizó el proceso en un primer momento, pero que a la larga ha permitido garantizar vacunas para todos a un precio más razonable que en otros países no miembros de la Unión Europea como Israel o Reino Unido. Y la segunda decisión fue la creación del pase sanitario. Nació con un objetivo, que era el de garantizar que se podía seguir viajando en el seno de la Unión Europea, y luego los países le han sumado otros usos. Por ejemplo, utilizándolo para que la gente pueda acceder a los bares, a los restaurantes, a eventos culturales. Y es ahí donde empieza el enfado de la gente, porque se ve como una forma encubierta para obligar a vacunarse. Es decir, si no estás vacunado, no puedes hacer ciertas actividades. Y es ahí donde los ciudadanos han empezado a reclamar libertades, y en algunos lugares de forma violenta, como vimos hace apenas unas semanas en los Países Bajos. La pandemia ha sido un punto de inflexión y ha llevado al límite situaciones ya graves en el día a día de mucha gente. Llevar un negocio o simplemente vivir se ha vuelto más caro y uno de los sectores que han estallado es el automovilístico. Los transportistas españoles estuvieron días incendiando las calles de Cádiz en noviembre. La industria del automóvil exige medidas ante la tormenta perfecta que está destruyendo el sector y en el que ha tenido mucho que ver el encarecimiento de la energía. Ana, ¿cómo ha afrontado la Unión Europea la crisis del precio del gas? Hay que reconocer que la Unión Europea ha hecho muy poco para contener el precio de la energía. Se ha limitado a recordar a los gobiernos nacionales que tienen instrumentos, como por ejemplo reducir ciertos impuestos. Pero hasta el momento se ha negado a introducir reformas en el mercado, tal y como había pedido, por ejemplo, España. Cree que el mercado se autorregulará y que los precios caerán a partir de la primavera. Así que vamos a tener que esperar para ver quién tenía razón. Otra cosa que, sin embargo, vale la pena recordar es que la Unión Europea ha sacado adelante el plan de recuperación, facilitando la llegada de dinero a los Estados miembros. Y esto es algo que nunca había pasado antes, en el sentido de que la Unión Europea, por primera vez, ha aceptado endeudarse de manera conjunta. Y esto es algo que está ayudando a afrontar la crisis económica que ha generado la pandemia.
Las amenazas de Rusia con el corte del suministro de gas a Europa son un claro ejemplo también de lo que se llama guerra híbrida, un concepto del que hemos oído hablar mucho este año, sobre todo referido a la crisis migratoria en Bielorrusia. Europa aquí ha tirado de diplomacia y de sanciones contra el régimen de Lukashenko. Pues sí, pues sanciones que no quede. Ya se han impuesto 4 olas de sanciones y la 5ª está por llegar. Y como siempre hay que decir que el tema de las sanciones genera controversia. Por el momento el régimen de Lukashenko apenas se ha dado señales de querer ceder y algunos argumentan que, por el contrario, está provocando que Minsk se ponga en manos de Rusia. Así pues, para algunos Bruselas ha ido demasiado lejos y para otros se ha quedado corta, pero lo cierto es que el principio de la Unión Europea es dejar siempre una puerta abierta para que pueda haber diálogo. Bielorrusia sabe que la migración es un punto débil de la Unión Europea y la utiliza como arma de desestabilización. El Mediterráneo sigue siendo una de las rutas más habituales de llegada a Europa y más mortíferas. Médicos Sin Fronteras es una de las organizaciones que rescata y acompaña a las personas que arriesgan su vida intentando huir de su país. Le hemos pedido a Juan Matías Gil, jefe de misión de búsqueda y rescate en el Mediterráneo Central, un balance del año migratorio, de las historias que han encontrado. Hablando del Mediterráneo Central y tomando las cifras de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, las llegadas a Italia este año fueron de casi 59.000 llegadas contra 32.000 del año anterior en el mismo periodo, es decir, un 84% de incremento. En lo que respecta a las muertes, estamos hablando que en lo que va del año registradas 1.303 muertes, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, contra 999 de todo el año anterior. En lo que respecta a la actividad de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo Central, podemos ver que de la gente rescatada de nuestro barco Geo Barents, en total de 1.345 personas, el 34% son menores de edad y de ellos el 28% son menores de edad no acompañados. Como evolución de los últimos años vemos que la gente que escapa de Libia y son rescatados por nuestros barcos han intentado muchas veces de salir de ese país precisamente por todos los abusos registrados, torturas, abusos físicos, psíquicos, violaciones, secuestros extorsivos, etc. Lo intentan una y otra vez y mediante la Guardia Costera Libia que los intercepte en mar, sea en sus aguas territoriales como en aguas internacionales, y los lleva precisamente al lugar de donde escapan. Las personas pueden hablar o nos dicen que llevan 4, 5, 6 intentos de cruzar el mar y llegar a un lugar seguro. Nuestros equipos médicos pueden comprobar las consecuencias de la violencia física y mental que cada una de las personas rescatadas, los sobrevivientes, han sufrido. Y esto se va agravando con el transcurso de los años. Precisamente porque escapar del infierno libio se hace cada vez más difícil. El elevado número de muertes en el Mediterráneo Central reflejan el fracaso de las políticas migratorias europeas que intentan alejar sus fronteras lo máximo posible a costas africanas. El renovado apoyo de Italia y otros miembros de los Estados europeos a la Guardia Costera Libia no hace más que perpetuar la violencia y los abusos de los derechos humanos que sufren las personas que precisamente intentan escapar de ese país. Hoy más que nunca son necesarios mecanismos legales para poder llegar a un lugar seguro sin tener que arriesgar su vida. Y un mecanismo dedicado de búsqueda y rescate con una misión clara de salvaguardar la vida de las personas que lo intentan. La llegada de migrantes se ha disparado, como hemos escuchado, este 2021 después del parón de la pandemia. Y en Bruselas, Ana, ¿cómo ha evolucionado la política migratoria este año? Pues la política migratoria ha avanzado, yo diría, poco y mal, por no decir que está totalmente estancada. La Comisión Europea puso sobre la mesa una propuesta para reformar toda su política de migración y de asilo, pero no hay manera de que los Estados miembros se pongan de acuerdo. Así que, sin duda, esta sigue siendo la gran asignatura pendiente y durante el año que viene vamos a volver a hablar de esta cuestión. Algunas de estas crisis seguro que colean en 2022, pero ¿qué otros retos afronta la Unión Europea de cara al próximo año? Parece claro que la pandemia no nos va a abandonar, así que la Unión Europea va a tener que seguir afrontando esta crisis sanitaria y también sus derivadas económicas.
Y me atrevería a decir que en el terreno económico, precisamente, el debate va a ser interesante el próximo año. Durante la pandemia se han flexibilizado las reglas fiscales, permitiendo un mayor endeudamiento de los gobiernos. Y este año habrá que decidir hasta dónde esta flexibilización puede volverse permanente. Y la presidencia francesa de la Unión Europea, que empieza precisamente en enero, rema en este sentido junto con España. Ana Lázaro, desde Bruselas, gracias por acompañarnos en este repaso a las crisis y la oleada de malestar social que se ha extendido por todo el mundo. Gracias a vosotros. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. La poesía es un arma cargada de futuro. Cantos íberos. Gabriel Celaya. Hasta aquí llega este episodio de Los Sonidos del Año. Esperamos que lo hayan disfrutado. Pueden volver a encontrarlo en la página web de Euronews y en nuestras plataformas digitales. Allí pueden también compartir y dejarnos sus comentarios. Gracias. Hasta la próxima. Euronews Podcast. Los Sonidos del Año con Lucía Riera. Not impossible. They may be resistant, but somehow we need a